Una base de datos es un almacén de información relacionada a un interés, y sus elementos son tablas, consultas, formularios, informes y relaciones. Las tablas son el elemento principal de la base de datos y en ellas se almacenan los datos. Estos se componen de campos y registros. Los campos son una unidad mínima de espacio y los registros son un conjunto de campos relacionados entre sí. Para crear una tabla tenemos que ir a la pantalla de crear y hacer clic en diseño de tabla. A la hora de crear y asignarle nombre a los campos debemos respetar las siguientes reglas. No tenemos que usar mayúsculas, no tenemos que usar acentos, de dejar espacios en blanco, no podemos utilizar caracteres especiales. El único permitido es el guión bajo y tampoco podemos usar la letra ñ. Lo mismo aplica para las tablas, consultas, informes, formularios. A todos los campos se tendría que asignar un tipo de dato. Los tipos de datos son los siguientes. Texto corto. Este tipo de dato es uno que almacena textos pequeños de un máximo de 255 caracteres. Ok, luego el texto largo. Es un tipo de dato que almacena textos grandes y su tamaño es de hasta 1 GB. Número es un tipo de dato que puede almacenar números enteros o decimales como flotantes y su tamaño es de 16 bytes. Luego, fecha y hora. Fecha y hora es un tipo de dato que representa una fecha con incluso una hora exacta y su tamaño es de 8 bytes. Moneda es un tipo de dato que almacena datos monetarios y es preciso hasta 4 decimales y su tamaño es de 8 bytes. Autonumeración es un tipo de dato con el que Access asigna un dato diferente a cada registro y su tamaño es de 4 bytes. El tipo de dato de signo solo almacena valores asociados a verdadero o falso y tiene un espacio y su tamaño es de 1 byte. Objeto o le es un tipo de dato que almacena cualquier tipo de contenido, ya sea imágenes, videos, audios, documentos, etc. Y su tamaño es de 2 GB. Hipervínculo es un tipo de dato que almacena enlaces o archivos de la red local y su tamaño es de 8192 caracteres. Datos adjuntos es un tipo de dato que almacena un archivo o una serie de archivos que se enlazan a cada registro y su tamaño puede ser de hasta 2 GB. El tipo de dato calculado graba una expresión que permite hacer cálculos con datos ya existentes y su tamaño varía de los datos que se le agregan a la expresión, que los devuelve a la expresión. Y el tipo de dato asistente para la búsqueda permite almacenar datos sin un registro utilizando la lista de datos que muestra la tabla. Asistente para búsquedas permite almacenar datos. El tipo de asistente para búsquedas permite almacenar datos sin un registro usando una lista de datos que muestren información de la tabla. Por ejemplo, podemos crear lo siguiente. A ver, campo, pongamos de 1. Y le ponemos de valor, pero no, texto corto. No, autonumeración. A campo 2, creamos campo 2. Texto corto. Campo 3, vamos a ver, creamos otro. Campo 3, ponemos otro tipo de dato, que sea, yo que sé, número. Luego de haber creado los campos, cumpliendo con las reglas de asignarle el tipo de dato correspondiente, debemos asignarles una clave principal a algún campo donde no se vaya a repetir la información, que en este caso sería el campo 1, pongamos. Las propiedades del campo
describen las características y el comportamiento de los datos agregados a dicho campo. El tipo de dato de campo determina las propiedades que se pueden configurar. Las propiedades del campo describen las características y el comportamiento de los datos agregados a dicho campo. El tipo de dato determina las propiedades que se pueden configurar, como cambiar el tamaño del campo, aplicar formatos o máscaras de entrada, o que los campos sean indexados o no. La base de datos que yo realicé fue acerca de Pokémon. Y las tablas son acerca de los Pokémon, los gimnasios, los líderes, entrenadores, medallas, etc. ¿Ok? Algo importante que tenemos que hacer antes de crear las tablas y de llenar todo, bueno, no antes de crear las tablas, sino que antes de empezar a llenar toda la información, es crear las relaciones. ¿Ok? Y para crear relaciones es en herramientas, base de datos y en relaciones. Hacer relaciones nos va a servir. Hacer relaciones nos va a servir para poder exigir la integridad referencial y evitar los registros huérfanos. Existen tres tipos de relaciones: las relaciones uno a uno, las relaciones uno a varios y las relaciones de varios a varios. La relación uno a uno es un vínculo entre información de dos tablas, donde cada registro de cada tabla aparece solo una vez. La relación uno a varios se hace cuando la información de una tabla puede coincidir con los registros de otra tabla. Y para exigir la integridad referencial de estos datos, los campos no deben de ser indexados y tienen que ser del mismo tipo de dato. Y la relación varios a varios se hace cuando varios registros de una tabla pueden coincidir con varios registros de otra tabla. Al hacer una relación de varios a varios, se debe de crear una tercera tabla. Las relaciones que yo hice en mi base de datos son las siguientes. De la tabla de Pokémon, que es esta, puse con los tipos que sería, dependiendo que sería, por ejemplo, tipo hielo, tipo fuego, tipo etcétera. Las medallas las medallas con los gimnasios, los líderes de gimnasio, todo esto. Aquí, por ejemplo, es una tercera tabla. La clave principal de cada cosa. Aquí, por ejemplo, hay ambas. De movimientos. Ok, otro elemento de la base de datos son las consultas. Estas son un elemento de la base de datos que permite mostrar datos de las tablas de modo que dichos datos cumplan con los criterios que hemos indicado. Y para crear una consulta tenemos que ir a la pestaña de crear y hacer clic en diseño de consulta, como aquí sale. Después de crear una consulta, debemos de agregar las tablas que necesitemos, ya sea arrastrándolas desde aquí, desde esta sala de esta área de navegación, o aquí en las tablas, desde la ventana agregar tablas, que se encuentra aquí. Mostrar tabla. Después, en la malla de diseño de consulta, que es la que está aquí abajo, tenemos que mostrar debemos de agregar los campos que queremos que se muestren en el resultado de la consulta y poner los criterios que deben cumplir estos registros. Y para hacerse los criterios vamos a utilizar criterios por valor, símbolos de comparación y operadores. Los valores se especifican de las siguientes maneras. Los números se escriben tal cual, sin usar separadores, indicando el punto para separar los decimales del número. Los textos deben ir entre comillas dobles y las letras deben especificarse dentro de símbolos catus. Y los de sí y no se especifican escribiendo verdadero o falso, true o false.
Y para los símbolos de comparación, utilizamos el símbolo de igual, el de mayor, menor, mayor que, etcétera. Ok. Y también podemos utilizar distintos operadores. El operador AND es el operador lógico que sirve para que solamente aparezcan registros que cumplan con los criterios. El operador OR es el operador lógico que sirve para que solo se muestren los registros que cumplan con uno de los dos criterios. El operador NOT es un operador de comparación que sirve para mostrar los registros que no son iguales al criterio. El operador no es un operador de comparación que sirve para mostrar registros que no son iguales al criterio. El operador es nulo sirve para mostrar los registros que tienen valores nulos. El operador entre es un operador lógico que muestra los registros que cumplen con los criterios entre dos rangos. El operador como es un operador lógico que muestra los registros que coinciden con un patrón en específico. Por ejemplo, cuando hacemos una consulta, al ejecutarla, pues que vamos a ver, esta consulta, al ejecutarla, va a mostrarme desde la base de datos de Pokémon los nombres que tengan una letra I a mitad de su nombre o en cualquier parte del nombre, la letra I. Y que tiene que tener un ID menor a 20 o un ID tipo menor a 14. Y al momento de ejecutarlo se ve que es correcto que muestre con dicho criterio. Correcto, podemos mostrar más. Esta básicamente sirve para eliminar de la tabla de movimientos 1 los puntos que tengan 35. También contamos con criterios como serían los asteriscos donde va cada uno. Los asteriscos estos sirven para identificar si es el inicio, el final o cualquier parte del centro de la oración. Por ejemplo, vámonos aquí. SQL, como podemos ver, estamos usando dos asteriscos al lado de la letra I. La letra I que está entre doble comillas. Ahora, ¿para qué sirven estas comillas? ¿Para qué sirven estos asteriscos? Al momento de poner el asterisco al final, estamos indicando que queremos encontrar datos que tengan la letra I al principio. ¿Ok? Por ejemplo, el nombre que tenga la letra I al inicio. Si ponemos el asterisco al principio, estamos tratando de decirle que queremos datos que terminen con la letra I. Y si lo ponemos en ambos lados, queremos datos que simplemente tengan la I en cualquier parte de su contenido. Por ejemplo, al momento de ejecutar esto, podemos ver que tenemos varios con la letra I en mitad del contenido. Obviamente, pueden ver algunos que no lo hay porque tenemos más campos, como puede ser este, que es Honen ID, que esto es el AND, que es para este y este, o el ID con menor a 14. Ahora también a la hora de ejecutar esta consulta nos mostraría todos estos criterios, ¿correcto? Ahora, mostraría estos campos con estos criterios de acá, correcto. Pero
Ahora también podemos modificar lo que viene siendo el orden de cada cosa. Por ejemplo, tenemos el Hidden ID y podemos hacerlo que vaya de manera ascendente o que vaya de manera descendente. Y al igual que el ID tipo, podemos hacerlo que vaya de manera ascendente y lo ejecutamos y vemos que van en orden, de menor a mayor, de manera ascendente. Correcto. Otro elemento de la base de datos son los formularios. Los formularios son interfaces gráficas que nos permite a nosotros, el usuario, interactuar con la base de datos. Para crear un formulario necesitamos seleccionar la tabla que queramos utilizar, por ejemplo esta para hacer el formulario, e ir a la pestaña de crear y seleccionar formulario. Para editarlo, debemos de ir a la pista de diseño y modificarlo tanto como queramos. A los formularios podemos agregarles varios tipos de controles. A los formularios le podemos agregar distintos tipos de controles que nos permiten al usuario organizar, seleccionar opciones y realizar opciones. Distintos tipos que permiten al usuario ingresar, seleccionar opciones y realizar acciones. Para que el formulario se pueda abrir de botón emergente, debemos de ir a la vista de diseño de formularios y hacer clic sobre un espacio en blanco del formulario y dar clic derecho debemos ir a la vista de diseño de formulario y hacer clic derecho sobre un espacio en blanco y seleccionar propiedades del formulario. Luego tenemos que hacer clic en la pestaña Otras y volver el valor de emergente a sí. Cambiamos el valor de emergente a sí. Ahora mostraremos más formularios algo más decorados, como puede ser formularios que ya pueden contar con fondos, con decoraciones. Aquí muestra el ID global, muestra el ID joven, el nombre del Pokémon y aquí muestra la imagen que estamos viendo, ¿vale? Todo esto puede diseñarse al gusto, puede organizarse de la manera que tú quieras, puede organizarse de una manera más eficaz, más bonita, dependiendo obviamente al formulario, a la base de datos que tú estés tratando de hacer. Correcto. Y otro elemento de la base de datos son los informes. Los informes son los elementos de la base de datos que se deben revisar. Bueno, y otro elemento de la base de datos son los informes. Los informes son aquellos que nos permiten organizar y mostrar los datos de forma impresa. Y al igual que los formularios, desde la vista de diseño se pueden agregar controles a los informes.